Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. En estas últimas horas se confirma un vil acto de venganza desde el Instituto Nacional Electoral. Una nueva acción de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama en contra de la Cuarta Transformación, en contra del partido del presidente López Obrador, aplicando una multa mega multimillonaria en contra justamente del partido del presidente, cambiando una serie de criterios con argumentos legaloides justamente para bajarle esta lana a la Cuarta Transformación. Evidentemente ya hay reacciones por parte de Morena, ya hay reacciones también por parte del partido que señalan también y critican, reclaman estas acciones, sobre todo estos argumentos legaloides en donde cambiaron un criterio a la mitad del camino, esto cambiando las reglas a mitad del juego. Ahora, también salió a relucir el escándalo desde Campeche. Hay que recordar que Laida Sansores reveló que Alito Moreno había acordado con Lorenzo Córdoba y que esto lo llevó también a que le quitaran multas al PRI, algo que no sucedió. Algo que no sucedió con Morena. De esto vamos a platicar y también vamos a hablar de Ricardo Monreal, porque el día de hoy amagó literalmente al presidente y al movimiento de que si se iba, si él dejaba el partido, si a él lo sacaban del partido, Morena iba a perder la presidencia. Así de ese nivel el ego de Ricardo Monreal. Así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar con este tema. ¿Cuál es la situación que se da en el caso del INE? Y es que el día de hoy estuvo circulando ya el proyecto de sanciones hacia los partidos, en donde Morena se llevaría esta mega multa de 400 millones de pesos. Son multas, bueno, que tienen los partidos que básicamente a la mera hora, en el marco de las participaciones que ellos reciben, el INE retiene este dinero. Se lo queda pues el Instituto Nacional Electoral. Y entonces empieza a circular todo esto por irregularidades en el gasto ordinario del 2021, en lo cual finalmente es lo que empezó a proyectarse. Estas multas, estas sanciones. ¿Y ahora por qué? ¿Cuál fue el argumento? Bueno, el encargado de la exposición para darle este golpe a la Cuarta Transformación fue Ciro Murayama. El artífice, pues, el presidente de esta comisión de quejas y denuncias y que ahora está metido en el asunto de la fiscalización. Y esto es lo que comento, este es el argumento, esta es la explicación que ellos dan, en donde pues dicen que Morena hace todo mal, sobre todo porque no responde a la ley, que ese es el argumento principal. Y para el ejercicio que estamos analizando, reportó fuera de plazo 9.925 millones de pesos. Es una conducta que está comprometiendo la fiscalización, porque al retrasar la rendición de cuentas en los plazos que la ley les obliga, están dificultando la operación de fiscalización de esta autoridad. ¿Y qué nos piden? No nos sancionen, a pesar de que ya llevamos 5 años siendo amonestados públicamente. No bastan esos 5 años, aunque cada vez incrementemos el dinero que complicamos a la fiscalización, aunque cada año seamos menos respetuosos de la legalidad. INE, pues avísanos que en este ejercicio no, tampoco en el de 2022, porque ya corrió 2022, sino a partir de 2023, que tenga una consecuencia este atentado contra la fiscalización en los términos de ley. Nosotros no estamos proponiendo una cosa retroactiva, lo estamos, siempre las sanciones se aplican cuando se aprueban los dictámenes, en ese momento estamos. Y es para conductas de 2021, porque ahora se vota 2021. Entonces eso es lo que explica Ciro Murayama. Supuestamente el partido no ha estado declarando los gastos en tiempo real en los plazos establecidos y como no lo ha hecho, entonces el INE decide imponer esta multa de 400 millones de pesos. Ese es el argumento, que Morena no ha respetado la ley, no le gusta respetar la ley, se la pasó diciendo y hablando de las cifras en los años anteriores. Llevan 5 años, les hemos perdonado los 5 años y ahora los decidimos multar sobre este tema. Ese es el argumento central. Bueno, al final, ¿cómo quedó esta historia?
No fueron los 400 millones, se alcanzaron a solventar algunas de las observaciones, pero quedó definitivamente muy alta. No sucedió lo que pasó con Alito Moreno y el PRI, en donde el descuento fue del 99%. En el caso de Morena, así quedó. Quedó en una multa de 323 millones de pesos, que del total de las multas de los partidos es prácticamente el 50%. Es el partido muchísimo más multado que todos los demás. Miren la columna donde dice importe de la sanción. De ahí vemos al Partido del Trabajo con 72 millones, el PRI con 54, PAN con 52, Verde con 48, PRD con 35 y ahí nos vamos, ¿no? 323 millones de pesos fue la sanción del INE hacia Morena, nada más por este gasto del 2021. Ahora, vamos con lo que se denuncia en el caso del partido de la Cuarta Transformación, porque también aquí vemos la mañosidad y la perversidad, la venganza porque Morena no le regresó el dinero que se le había prometido, bueno, que quería regresar Morena como partido. Hay que recordar que Morena tiene estas prerrogativas, que se comprometió a regresar, pero Lorenzo Córdoba y Murayama querían que se las regresara al INE y no se las dieron a ellos. Entonces, ahí viene la razón de todo. Mario Delgado, tras conocer esta información, señaló lo siguiente: una vez que Morena ejerció sus recursos, el INE decidió modificar los criterios de fiscalización a capricho de algunos consejeros y sin ningún sustento legal, en una franca violación al principio de irretroactividad. Esto es lo que comentó. Están actuando como una banda de asaltantes que encabeza Ciro Murayama, porque lo que hacen es cambiar las reglas una vez que ya ejercimos los recursos. Ustedes saben que la nueva persecución política la han disfrazado de fiscalización. Y es Ciro Murayama quien encabeza esto y pues lamentablemente no hay consejeros que tengan el compromiso de que se respete una legalidad, ¿no? Entonces sí, efectivamente quieren ponernos multas exorbitantes, las inventan todos los días. Y entonces todos los días están bajándote recursos. Ellos reclaman su autonomía, ¿no? Que la malentiendan. Ellos sí piden presupuestos multimillonarios y que nadie se los toque. Pero hacen lo que quieren con los presupuestos de los partidos. Evidentemente le cargan la mano al más grandote. Pero este proceso discrecional de multas está ahí muy vigente en el INE. Y esto obviamente es lo que se espera cambiar en la reforma electoral. Esto no está en la Constitución. Todo esto se puede modificar con las leyes secundarias, incluyendo también que quitaron candidaturas a Morena y todo esto. Es uno de los pendientes. Pero entonces, ¿cuál es el asunto o cuál es el criterio que es el que argumenta Morena, que es la razón de todo esto también, o para mayoritariamente de esta multa que se da a conocer el día de hoy? Resulta que el año pasado Morena, hay que recordar, se comprometió también a entregar varias de sus prerrogativas para ayudar al gobierno federal, justamente para poder atender el tema de la pandemia y la recuperación económica. Entonces, debido a esto, incluso se dio una promesa de devolver alrededor de 800 millones de pesos del 2021. Sin embargo, la norma vigente señalaba que esto tenía que regresarse al INE. Eso, sin embargo, también se cambió con una legislación a finales también del año pasado. Sin embargo, la unidad de fiscalización señaló que dicha legislación, la unidad de fiscalización del INE, se puede aplicar a partir del financiamiento público del 2022 y no del 2021. Entonces, ahí es donde empiezan a aplicar los criterios distintos. Ahora, lo que se reportó incluso en un periodicazo, porque ya se anticipaba todo esto, que salió publicado en medios nacionales, es que Morena no había cumplido con su promesa de regresar los recursos. Se mencionó incluso que, y así sacó esta nota el Universal, Morena no ha comunicado la renuncia a algún monto perteneciente a su financiamiento público. Incluso armaron una campañita en redes sociales asegurando que Morena estaba mintiendo, que no estaba regresando los recursos, pero no los estaba regresando al INE. O sea, finalmente también lo que se mencionó en esta nota
es que Morena no había regresado las prerrogativas al INE, porque este es el cambio que se hace en el criterio, en esta ley, en esta operación para regresar las prerrogativas, porque lo que sí ha hecho Morena ha sido regresar a la tesorería de la Federación el dinero, y al mes de marzo se reportó que había regresado 547 millones de pesos, nada más en este 2022. O sea, Morena sí ha estado regresando dinero de las prerrogativas, pero no se las ha estado regresando al INE, se las está regresando directamente a la tesorería, que ya obviamente es responsabilidad del gobierno federal, para que justamente el dinero se utilice en lo que se quiere utilizar, que es justamente para atender la pandemia, la reactivación económica y demás. Y Lorenzo se quedó mirando como chinito y no le gustó, porque el dinero no regresó al INE y ahora pues de alguna manera lo quiere recuperar, aplicando también esta multa, porque estas prerrogativas o esta multa, pues es dinero que ya no recibirá Morena, se lo va a quedar el INE. No, eso también, de eso es de lo que se trata. Ahora, en este escenario, pues como lo dice el propio Mario Delgado, es un asunto completa y enteramente discrecional, aunque salga Ciro Murayama a invadirnos de términos legaloides, finalmente es algo discrecional, tan discrecional que esto quedó evidenciado en lo que reveló la propia Laida Sansores el martes del Jaguar, donde señaló y a través de conversaciones reveló cómo el PRI tenía una multa incluso más grande que la que actualmente tendría Morena y que solo le dejaron 300,000 pesos. O sea, a Morena originalmente le querían cobrar 400 millones, se la dejaron en 323 millones, le bajaron aproximadamente 80. En el caso del PRI, le bajaron los 600 millones de pesos de multa, le quitaron prácticamente todo. ¿Por qué? Bueno, sabemos muy bien de la relación entre Alito Moreno, el INE, Lorenzo Córdoba, los magistrados del Tribunal Electoral, todos ellos parte de esta misma mafia, y finalmente también porque el PRI está votando a favor de mantener el presupuesto del INE, de mantener estos lujos y estos privilegios. Ahí está su premio, señor. Ahí están sus 600 millones de pesos. Esto llegó también a la discusión el día de hoy ahí en la herradura de la democracia del Instituto Nacional Electoral. Esto por cortesía del representante de Morena, que así le recordó a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama este pacto del cual no han querido hablar. Y no solo eso, también todas las demás revelaciones que se han hecho en el martes del Jaguar, en donde se revela el financiamiento irregular del PRI en las campañas, acuérdense todo esto de Cinépolis, y todo lo que ha salido a la luz en el caso del dirigente nacional del PRI, y que nada, absolutamente nada, se está investigando en el INE. Esto dijo Eurípides Flores. La vemos con otros partidos políticos, fíjense nada más. Nada más hay que recordar el caso del PRI, los arteros, las arteras violaciones a las reglas de fiscalización que se revelaron en los audios difundidos en redes sociales del presidente de ese partido, de Alito Moreno, en el que se evidenció, entre otras linduras, rebase de topes de campaña en el estado de Michoacán, financiamiento de entes prohibidos, Cinépolis metiendo dinero en las campañas, extorsión a proveedores de cómo le decía que tenía que poner ahí miles de playeras y gorras y que no las reportaran, recursos de procedencia ilícita, pasaban charolas en la oficina de ese presidente de partido para financiar las campañas políticas. Y pues bien, en ese caso pues no vemos la firmeza, la fiereza, la severidad del INE en materia de fiscalización, y esos actos siguen impunes. Pues es lo que dice la representación de Morena, recordándoles esto, cuando menos, exhibiendo la hipocresía de estos consejeros que se rasgan las vestiduras por la fiscalización para defender el buen ejercicio de los recursos en la democracia cuando les conviene, y por el otro lado permiten que Alito Moreno pues se salga con la suya, ¿no? Que simple y sencillamente no se investigue absolutamente nada y que el PRI prácticamente mantenga lo que son sus ingresos. Esto es lo que sucede en estas últimas horas en el INE. Yo no sé si esto se puede impugnar ante el Tribunal Federal Electoral. Vamos a ver qué decide Morena al respecto. Ahora vamos con el segundo tema, con Ricardo Monreal, que por cierto todavía sigue en España, no ha regresado, ya se acabó esta reunión interparlamentaria y Ricardo Monreal todavía sigue allá. Incluso hoy subió una imagen
con esta vicepresidenta de esta institución allá en España, que es de Asuntos Económicos y Transportes y Transformación Digital. Comentamos las acciones de España sobre transición digital y los ejes de proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica. Se hizo hincapié en la inclusión del idioma español en la vanguardia tecnológica. Ahí anda Ricardo Monreal. Todavía en España, repito, tomando en cuenta que ya se acabó la reunión interparlamentaria. Incluso, pues también ya los legisladores que estuvieron en esta reunión ya están en México, ya están trabajando, ya están aquí en nuestro país. Ricardo Monreal, sin embargo, no está. Y sin embargo, y a pesar de ello, pues ha respondido a algunos de los cuestionamientos, sobre todo sobre su eventual salida. En estas últimas horas se ha viralizado una serie de declaraciones en donde Monreal literal amaga al movimiento, amaga al presidente, al próximo candidato presidencial de la Cuarta Transformación y en general a los seguidores de este proyecto del presidente López Obrador. Y es que Ricardo Monreal habló con Adela Micha. Y miren lo que le dijo a la Adela. En lugar de generar un proceso de unidad, están generando, dice Monreal, un proceso de purga al interior de la Cuarta Transformación. Al tiempo de afirmar que si se va, él tiene alrededor del 10 o 20% de las preferencias, con lo cual Morena estaría perdiendo la presidencia. Así de ese nivel. El ego de Ricardo Monreal. Porque bueno, él argumenta que hasta en las peores encuestas él sale con ese porcentaje y que debido también a la cercanía que hay, dice él, de los grupos de oposición, del bloque opositor en contra de Morena o sobre Morena, pues entonces al quitar esta diferencia se estaría dando vuelta al resultado. O sea, si ustedes me dejan ir, entonces ustedes van a perder. Ese es el argumento de Ricardo Monreal, esa es la aseveración, ese es el amago, la amenaza, la advertencia. Yo me voy y ustedes pierden, sobre todo también porque empieza a circular la versión y de alguna manera algunos morenistas lo han reconocido, que si se va Ricardo Monreal se llevará a algunos morenistas con él. En el caso, por ejemplo, del Senado de la República, todavía siguen hechos pelotas, literal, no saben cómo hacer con Ricardo Monreal, a pesar de que ya a la vista de todos está negociando con la oposición su salida y su eventual candidatura presidencial. Por ejemplo, y César Cravioto, también del grupo de Claudia Sheinbaum, habló sobre este tema, sobre Ricardo Monreal y sobre estas cercanías con la oposición. Esto mencionó. En lo político, bueno, creo que cada quien toma sus decisiones políticas. A una mayoría de los que estamos en el movimiento, pues no nos parece conveniente que se le quiera lavar la cara a la derecha que le ha dado la espalda al pueblo de México. Quienes se tienen que reconciliar con el pueblo de México es esa derecha que le ha dado la espalda por años y años al pueblo de México. Y un diputado como Santiago Krill, pues ¿qué le puede ofrecer a este país? ¿Qué le puede ofrecer de reconciliación a este país un diputado como Santiago Krill? Acercarse tanto a la derecha, a mí me parece, a la mayoría de quienes estamos en el movimiento, pues que no son buenas señales. Y yo creo que el propio senador Ricardo Monreal, pues ahora que está en España, pues tiene que hacer una reflexión de sus propias posiciones políticas, porque creo que no están siendo respaldadas por la mayoría del movimiento, del obradorismo, del movimiento que está transformando en este país. Pues es lo que dice César Cravioto, que él es uno de estos miembros del grupo, vamos a decirlo así, disidente a Ricardo Monreal al interior de la bancada de Morena. Ahora, el tema y la realidad es esta. Si Monreal, no tuviera la mayoría de la bancada de su lado, ya lo habrían sacado. Incluso él temía que lo sacaran de la coordinación al inicio de este periodo ordinario, por eso él pactó con la oposición que si lo sacaban de ahí, lo pusieran como presidente de la mesa directiva. Sin embargo, Monreal, pues sí, hay que decirlo, es colmilludo y el señor conoce su negocio, consigue de mil y un maneras el consenso, sobre todo con presupuesto del Senado de la República, favores políticos y demás,
y con esto se queda con el apoyo mayoritario de la bancada de senadores y se queda como coordinador parlamentario. Lo increíble es que a pesar de esto, de lo que estamos viendo, de este gran descrito y ya ciudadano ante todos nosotros, el propio Monreal, bueno, descrito ante el movimiento de los seguidores del presidente López Obrador, no lo puedan sacar. O sea, aquí ya también estamos hablando de una incapacidad política de los senadores de Morena que están ahí en esta bancada, que son incapaces de conseguir un consenso mayoritario para poder hacer a un lado a Ricardo Monreal. Discúlpeme, pero ya también eso es lo que está sucediendo. Sí, por eso es que también esto continúa, por eso es que Ricardo Monreal se sigue saliendo con la suya, porque este grupo disidente no ha sabido consensuar, no ha sabido sumar a los demás senadores. Sí, no tienen el dinero que tiene Ricardo Monreal, pero no nada más se trata de eso, es la operación política. ¿Quién va a ser el operador político? ¿Quién va a encargarse de esto? Y eso es lo que efectivamente a lo que apuesta Ricardo Monreal. A quienes están con él ahorita en la 4T, que eventualmente si él se va, se vayan con él. Y aunque no se vayan todos, eventualmente se pueden ir varios, que esa es la preocupación que yo creo hay sobre esta posibilidad de que Monreal se vaya antes de que llegue la reforma electoral del presidente a la Cámara de Senadores, porque eventualmente se podría perder la mayoría, sobre todo que ahí en esa Cámara está muy apretada la situación. Pero bueno, Ricardo Monreal tampoco no crean que la tiene tan fácil, porque si bien él está apostando ya a esta candidatura en la oposición tiene sus propios aspirantes. Y eso se lo hizo saber Santiago Krill, que bueno, a pesar de que anunció esta gira nacional con Ricardo Monreal, pues le dijo, ¿sabes qué? Pues acá tenemos a los nuestros. Sobre todo incluso hoy que sacan encuestas donde asegura el Universal que Lili Téllez es la aspirante que tiene mayor presencia en el PAN. Imagínense nada más. Bueno, esa sería la competencia de Ricardo Monreal. No es mucha competencia tampoco, hay que decirlo. La verdad es que ninguno es competitivo, pero bueno, eso es lo que le dijo Santiago Krill, bateando en una primera instancia esta intención de Monreal. Si el senador Monreal desea tomar una decisión para apartarse de su grupo político, pues será una decisión de él, pero que de cualquier manera la mesa va. Y por supuesto que si él se suma al esfuerzo de la oposición, al polo opositor, pues será bienvenido. Ya si él desea adoptar alguna otra aspiración fuera de la mesa, pues lo tendrá él que expresar, y por supuesto los partidos de oposición tendrán cada uno que emitir su opinión y juicio. Pero ¿qué es lo que yo veo? Yo veo que los partidos de oposición, cuando menos los tres partidos que integran la alianza, ya establecieron sus aspirantes con mucha claridad, y ninguno de ellos pues va a ceder su espacio, y todos ellos van a competir seguramente hasta el final. Quizá no todos compitan hasta el final, pero yo pienso que las y los aspirantes que somos, y me incluyo, vamos a hacer una competencia hasta el final, y no creo que nadie quiera dejar su espacio. Y bueno, ahí está entonces Santiago Krill con esta condición de que si Ricardo Monreal quiere ser candidato de la oposición, primero tendrá que ganar el proceso interno en la oposición, y aquí es donde Monreal tendrá que definirse. De acuerdo también a nuestras leyes electorales, un aspirante no puede participar en dos procesos internos en la misma elección. Si participa en el proceso interno de Morena, ya no podrá participar en la oposición, ya no podrá ser candidato opositor. Si no lo hace, todavía tendrá esa posibilidad, y si se va obviamente a la oposición, pues ya no podrá participar en Morena. Entonces ese tendrá que definir antes de que inicien estos procesos. Él adelantó que eventualmente estaría tomando esta decisión, bueno, para ser precisos, en el mes de diciembre, y esto muy probablemente no va a suceder, porque todavía, honestamente,
puede quedarse un buen rato más ahí, sobre todo un poco antes de que llegue el verano del 2023, en donde ya se estará definiendo lo que sería este proceso interno en la Cuarta Transformación. Y ahí donde también él estaría aprovechando para algo, y esto es importante. Él quiere capitalizar el descontento al interior de Morena, de la 4T en general, porque sí, varios se van a quedar sin candidaturas, varios quieren reelegirse, aspiran a las alcaldías, diputaciones federales, senadurías, qué sé yo, a todos los cargos que se van a disputar en el 2024. Y él quiere capitalizar esto, irse con los inconformes, decirle vente conmigo, vamos a la oposición y vamos a ganar espacios allá. Por eso él está esperando lo más posible este resultado y está esperando estas definiciones en la Cuarta Transformación. Lo importante es que en el movimiento, y esto lo dijo el presidente López Obrador, quienes lleguen a las candidaturas, particularmente la presidencia, entienda que en esto no se pueden ganar y hacer las cosas solos. Hay que sumarlos a todos y eso le corresponderá a los que van a participar en el proceso electoral. El presidente lo hizo en el 2018, incluso en el caso de Ricardo Monreal. Ya con un pie fuera, el presidente lo jaló, se reunió en privado con él y lo convenció de que fuera al Senado de la República y se quedó en el movimiento. Ya, muy cuestionable el hecho de que se le haya mantenido aquí, pero esa es otra historia. Pero finalmente el presidente sumó y eso es lo que quiere que hagan los nuevos candidatos. Entonces también depende del trabajo de ellos desactivar a Ricardo Monreal. Si no, pues no sé qué tanto daño puede hacer, pero sí, algunos seguidores sí, algunos políticos sí se irían con él. ¿Por qué? Porque siempre sucede en estos tiempos, cuando se definen las candidaturas, siempre hay inconformes y esa pues es una posibilidad también que se da. Pero bueno, así las cosas con el caso de Monreal. Vamos a ver qué es lo que dice cuando regrese a México, sobre todo después de todos los reclamos y el repudio, como lo dijo y lo reconoció Mario Delgado, se registró en la marcha del pasado 27 de noviembre. Yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho ese like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.